y el otro reactivo es el óxido de quién. El único no metal que yo tengo en mi ecuación, en mi producto, ¿sí? Es el nitrógeno. Por lo tanto, el óxido que me va a formar el ácido nítrico es el óxido del nitrógeno, ¿sí? Ahora, hay dos óxidos de nitrógeno posibles siempre. Uno va a ser el óxido nítrico y el otro va a ser el óxido nitroso. En este caso, a mí me dice que es el óxido nítrico. El óxido nítrico, que es la mayor valencia, se forma utilizando el nitrógeno con valencia 5. La otra valencia del nitrógeno era la 3. ¿Sí? Como dice nítrico, voy a usar la mayor valencia. Entonces, yo no voy a hacer toda la ecuación química para obtener el óxido nitrógeno, sino que voy a formarlo directamente. Eh, N2O. Generalmente nosotros le poníamos las valencias acá arriba, ¿sí? Yo dije que el nitrógeno tenía valencia 5 y el oxígeno siempre tiene valencia menos 2. Por lo tanto, si yo cruzo las valencias, el 2 de la valencia del oxígeno va a quedar abajo en el nitrógeno, ¿sí? Y en el caso del oxígeno, teníamos que cruzarle la valencia del nitrógeno, que va a ser 5, ¿sí? Ahora, acá yo tengo mi ecuación química, ¿sí? Entonces, el óxido nítrico se combina con el agua para formar el ácido nítrico. Ahora, antes de comenzar, antes de seguir, ¿sí? A ver cuánto voy a necesitar de cada uno, me tengo que fijar si esa ecuación química está balanceada, ¿sí? Es decir, si tengo la misma cantidad de átomos de cada una de las especies de ambos lados de la ecuación química, tanto en los reactivos como en los productos. Si yo miro, ya una vez le dijimos cómo convenía siempre balancear, ¿sí? Si yo miro, puedo observar que de oxígeno tengo 3 del lado de los productos y en total, perdón, del lado sí del producto, y del lado de los reactivos yo tengo 6 en total, ¿sí? Tengo un solo nitrógeno del lado de los productos y 2 nitrógenos del lado de los reactivos. Tengo un hidrógeno del lado de los productos y uno del lado de los reactivos. Recuerden que generalmente nosotros lo que hacemos es sumar todo y después simplificábamos. Acá nos damos cuenta que todo lo que está del lado de los reactivos, ¿sí? Es el doble de lo que está del lado de los productos. Por lo tanto, lo único que yo voy a tener es 2 veces, ¿sí? Esa molécula de ácido nítrico, ¿sí? Yo lo voy acá a marcar con rojo para que nos Sería el demos cuenta. coeficiente estequiométrico. ¿Eh? Eso sería el coeficiente estequiométrico que Este sería el hablábamos. coeficiente estequiométrico. Yo lo voy a marcar acá solamente porque es el primer ejemplo. Les voy a poner acá 1, es decir, que tengo 1 acá de coeficiente estequiométrico. Recuerden que no se marca, ¿sí? Cuando es 1 no lo marcamos, pero lo vamos a hacer únicamente para que ustedes después puedan utilizar ese dato para hacer las reacciones, ¿sí? Las propiedades. Entonces, exactamente, no me salía. Si ustedes miran, nosotros podemos hacer todo lo que decían los cuadritos hace un rato, sacar el número de moléculas, sacar el número de moles, el volumen, todo lo que a ustedes se les ocurra. Ahora, ¿conviene hacerlo siempre? No, no conviene hacerlo siempre, ¿sí? Yo me fijo qué es lo que me está preguntando el problema. En el problema en este caso me habla de masa, porque yo tengo que averiguar los gramos. Por lo tanto, lo que a mí me conviene hacer en un primer momento es hablar únicamente en términos de gramos. Entonces, yo puedo saber que la masa de el óxido nítrico es de 108 gramos, ¿sí? Si yo hago 5 masas del oxígeno, que es 16, más 14 de cada nitrógeno, en total 28, me va a dar 108 gramos. Si yo hago la del agua, ¿sí? Es 16 del oxígeno más 2 de hidrógeno, es 18 gramos. Y si hago la de cada ácido nítrico, es 63 gramos.
16 por 3 del oxígeno, más 14 del nitrógeno, más 1 del hidrógeno, me da 63. Por 2, porque yo tengo 2 ácidos nítricos, me va a dar 126 gramos. Acá presten atención. La suma de las masas, únicamente en términos de masa, la suma de las masas de los reactivos siempre es igual a la suma de la masa de los productos. En este caso tengo un solo producto. En algunas ecuaciones químicas yo puedo tener más de un producto. Puedo tener 2, puedo tener 3, ¿sí? Como también puedo tener, en el caso de los reactivos, un solo reactivo y obtener varios productos. Eso le va a suceder generalmente cuando tengan descomposiciones térmicas en la guía de problemas, ¿sí? Yo tengo un solo reactivo, se descompone por presencia del calor y me da varios reactivos. Acá en este caso tenemos 2 reactivos y me forman un solo producto. Sí, puede haber dos reactivos, puede haber 2 reactivos y 2 productos, puede haber un reactivo y 3 productos, o sea, mientras haya una ecuación química equilibrada, no importa ni la cantidad de reactivos ni la cantidad de productos, no crean que siempre es 2 y 1, 1 y 1, ¿está? Lo que sea. Exactamente. Y la otra relación que yo voy a hacer acá, que ya la dejamos hecha para que ustedes vean, porque acá abajo me habla de moles a mí, moles de agua. Entonces, ya que estamos, dejamos la relación hecha de los moles. Entonces, yo tengo que un mol de ácido nítrico se va a combinar con un mol de agua para formar 2 moles de ácido nítrico. Y acá quiero hacer una aclaración también. Yo dije hace un ratito que la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. En el caso de los moles, no sucede eso. Acá coincidió solamente. La cantidad de moles de reactivos no tiene nada que ver con la cantidad de moles de productos, ¿sí? Acá solamente coincidió de que un mol de reactivo del óxido nítrico con un mol de agua me forma 2 moles de ácido nítrico. Pero eso no lo tienen que sacar de las sumas. Yo no tengo que sumar acá. No. Lo único que tengo que mirar es los coeficientes que yo tengo acá arriba. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Hicimos la relación estequiométrica. Vamos a interpretar qué es lo que me está preguntando. A mí me pregunta qué masa de óxido, es decir, del óxido nítrico, yo voy a necesitar para poder formar de reactivo 3150 gramos. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser relacionar las masas de este reactivo de óxido con las masas, con la masa, perdón, del óxido, del ácido que yo voy a formar. Entonces, yo sé, con 126 gramos del ácido nítrico, ¿sí? Yo voy a necesitar, perdón, ¿sí? 108 gramos de óxido nítrico. Ahí está escribiendo lo que yo les decía, lo que me dice la ecuación química. Estaba en forma de cuadrito en la ¿cómo se llama? En la foto, ¿sí? Acá lo tenemos, tipo reacción, regla de 3 simples. Entonces, repito, esto yo lo saco de las relaciones que armé acá. Yo sé que para formar 126 gramos, ¿sí?, de ácido nítrico voy a necesitar 108 gramos de óxido nítrico. Ahora, el problema a mí no me dice que tengo que formar 126 gramos de ácido nítrico. Me pide formar 3150 gramos de ácido nítrico. ¿Sí? Para formar 3150 gramos de ácido nítrico, yo voy a necesitar la proporcionalidad. Otra vez, 3150 gramos por 108 gramos dividido 126 gramos y me da 2700 gramos, ¿sí?, de óxido
nítrico. ¿Sí? Óxido nítrico. Por eso acá es importante saber bien todo lo que aprendimos el cuatrimestre pasado. ¿Qué es lo que necesité si yo quería formar, ¿sí?, 3.150 gramos de óxido nítrico? Voy a necesitar, de ácido nítrico, perdón, 2.750 gramos de óxido nítrico. ¿Sí? Como siempre, eso por chicos, un lado. Acá yo tengo una. y ahí prestar atención a los datos. Acá también, tengo una. lo que siempre hacemos hincapié al sentido común, y a, si pongo más reactivo, voy a tener que tener más producto. Parece una pavada, pero si les da 0,8 gramos, y alguna cuenta hicieron mal, porque si ustedes tienen más reactivo, necesariamente la reacción química va a funcionar para darme más producto. ¿Vamos? Siempre el sentido común, primero, para ver los resultados, ¿no? Analizarlos. Que tenga sentido lo que escribimos. Bien. Esa es Segunda pregunta. Claro. Segunda pregunta. Dice, ¿cuántos moles de agua voy a necesitar? ¿Cuántos moles de agua? Si yo miro, ¿sí?, acá tengo, según el problema que yo tengo, la relación o el dato que yo tengo es moles de agua para producir estos 3.150 gramos de ácido nítrico. Entonces, lo que a mí me conviene es relacionar lo que tengo de agua con lo que tengo de ácido nítrico. Acá me piden moles de agua. Yo sé que un mol de agua reacciona con 2 moles de ácido nítrico, pero yo en el problema no tengo el dato de moles de ácido nítrico, tengo el dato de masa de ácido nítrico. Entonces, lo que me conviene a mí relacionar es el mol de agua con la masa. Recuerden que esto es lo mismo que decir esto. Decir 126 gramos de ácido nítrico es lo mismo que decir 2 moles. ¿Sí? Entonces, yo voy a relacionar eso acá abajo. Yo puedo decir que 126 gramos, y acá yo lo voy a aclarar, ¿sí?, es lo mismo que decir 2 moles, ¿sí?, es exactamente lo mismo, de ácido nítrico reaccionan con un mol de agua. Eso lo saco de la relación estequiométrica, ¿sí? Lo que me dice la receta. Ahora, yo voy a separarlo acá para que no se confunda. Entonces, yo no tengo 126 gramos de ácido nítrico, tengo 3.150 gramos de ácido nítrico. Tengo 3.150 gramos de ácido nítrico. Eso, ¿qué cantidad de moles van a ser de agua? Es decir, voy a hacer 3.150 gramos por un mol dividido 126. Ojo, no se vayan a confundir estos 2 moles de acá. Yo lo puse únicamente para que ustedes sepan que es lo mismo, ¿sí? No se pone eso en los datos. Yo hará para que ustedes lo tengan, ¿sí? 3.150 por un... ¿Cuánto? 25. 25 moles de agua. Y así como esta relación, yo puedo tener un montón de relaciones. Puedo pedir moléculas, puedo pedir volumen. Entonces, puedo relacionar siempre la masa con la masa de uno y de otro. Puedo relacionar los moles con la masa. Pero eso lo saco de esto que yo hice inicial acá. ¿Sí? Eso es lo que a mí me va a permitir, ¿sí?, después hacer todas las relaciones que yo quiera.
¿sí? De ese cuadrito, en forma de cuadrito que lo tenían en la fotocopia, que yo lo hice acá, lo escribí abajo, que así lo escribimos generalmente en la hoja, ¿eh? Yo a partir de eso voy a obtener todas las relaciones estequiométricas. Y es importante que ustedes lo vayan copiando también abajo, ¿sí? Porque después cuando veamos pureza y rendimiento, y también reactivo limitante y exceso, es necesario eso. Entonces es importante que lo hagan. Entonces, siempre recuerden primero lo que son las cantidades estequiométricas, porque yo no puedo sacar un cálculo si no sé lo que me dice la reacción química. Esa es mi base. A partir de esa base, que es mi reacción química, que es lo que está ahí pintado de verde o de, bueno, de verde claro y oscuro, Verde, verde. Eso es lo que a mí me dice lo digo receta, pero es la reacción química. Después yo, a partir de eso, yo voy a poder sacar si necesito más, si necesito menos, en base a la cantidad que yo tengo. Pero primero explico lo que me dice lo que no falla, que es esa receta de la ecuación química. ¿Por qué relacionamos en la segunda parte gramos con moles? Podrían haber relacionado gramos de ácido nítrico con gramos de agua. Lo que pasa es que si ustedes ponen, en vez de un mol de agua, acá ponen gramos de agua, después la respuesta, como les piden moles, van a tener que pasar los gramos, los moles que les dio como resultado, a moles. Ahí es donde yo les digo que si no se ponen a hacer un montón de cuentas de gusto. En cambio, si ustedes se fijan, el enunciado en qué les pide, directamente se fijan que el dato estaba en gramos de ácido nítrico, que era el que yo tenía, bueno, entonces uso la columnita en gramos. Me pide el dato de respuesta final en moles, lo relaciono con la parte de la ¿Querés que lo hagamos como moles para que ellos entiendan que es lo mismo? Lo único que se ahorraría sería un paso. Sí. ¿Dale? En gramos lo vas a hacer. Claro, fíjate, lo hacemos todo en moles. Lo que tendríamos que hacer es pasar los 350 gramos. Fíjense que un mol, ¿sí?, de ácido nítrico, un mol de ácido nítrico Son 63 gramos. son 63 gramos. Eso sacando el peso molecular, ¿no? El hidrógeno más el nitrógeno más 3 oxígenos. Exactamente. Yo no tengo 63 gramos, lo que tengo son 3150 gramos. ¿Sí? Entonces, 3150 gramos es igual a 50 moles. 50 moles. Eso es expresar lo mismo en moles. ¿Sí? Nosotros le queremos mostrar que a veces simplificando o relacionando algunas cosas es mucho más fácil. Hacen menos ¿sí? cuentas. Hacemos menos cuenta. Entonces, yo lo único que hice es pasar los moles de ácido nítrico, perdón, los gramos de ácido nítrico a moles. Entonces, yo ahora puedo decir que un mol o 2 moles, perdón, dos moles de ácido nítrico reaccionan con un mol de agua. Eso lo saqué de acá yo. ¿Sí? Ahora, dos moles, exactamente, no tengo 2 moles de ácido nítrico, sino que tenía 3150 gramos, que lo pasé a moles y era equivalente a decir 50 moles. Por lo tanto, tengo 50 moles de ácido nítrico, ¿sí? Y eso es X. ¿Cuántos moles de agua les da? 50 por 1 dividido 2 son 25 moles de agua. 25 moles de H2 H2O. Fíjense, el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tuve que hacer? Dos cuentas más. Perdón, una cuenta más. ¿Sí? Llegué al mismo resultado, pero tuve que hacer un paso previo. Entonces,
No hay problema si yo hago otra cuenta más. El problema está que mientras más cantidad de cuenta hago, tengo más probabilidad de equivocarme a veces. ¿Sí? Entonces, si yo relaciono directamente de este cuadrito, que para eso servía el cuadrito y se me borró una parte, ¿sí? Se me borró una parte, ya lo recupero. Lo que yo logro, ¿sí? Es achicar cantidad de cuentas. Nada más que eso. Justamente lo que hago es evitar errores, porque si yo acá saco mal esta cuenta, empiezo a arrastrar los errores numéricos, y ese es el inconveniente de por ahí hacer tantas cuentas. ¿Está? Si las hacen bien no hay problema, pero además ganan tiempo en pensarlo directamente en las unidades que les pide el problema. Eso lo van a ir adquiriendo con la práctica, si no, practiquen de todas las formas posibles, ¿no? ¿Listo, chicos? ¿Entendido? Bien, esto sería, chicos, el tema de hoy. Fíjense. ¿Vos miraste hasta qué? Sí, hasta el 8 incluido. Bien. Fíjense que en la parte del trabajo práctico, del problema 1 al problema 8 incluido, eso igual ahora se los decimos, ustedes se tienen que dar cuenta solos, ¿no? Pero bueno, como estamos arrancando, del 1 al 8 incluido, son todos problemas de este tipo. O sea, ustedes para la clase que viene deberían hacer del 1 al 8, que están en condiciones porque son con cantidades estequiométricas. Lo que les decíamos hoy, tenemos una sola masa de reactivo o de producto, y a partir de ahí sacamos las cuentas. A partir del problema 9 ya empiezan otra cosa que es exceso y defecto. O sea que ustedes ya con esto podrían hacer los primeros 8 problemas para practicar esto de estequiometría. Planteen las ecuaciones, equilíbrenlas, hagan los cuadritos si son necesarios, si creen que son necesarios expresarlos en todas las unidades para ubicarse, y después traten de relacionarlo de acuerdo a los datos que les dan para no hacer cuentas de gusto. Y si no, háganlo y después hagan los pasajes. Esto es lo que tenemos para hoy. ¿Estamos? La clase que viene vamos a seguir, el material ya está subido, si quieren ir chusmeando, que es lo de reactivo limitante. Y lo de, o sea, el material bibliográfico que les subió Diego hoy es para todas las clases. Es un único tema dividido en 3 clases, ¿sí? Es como las concentraciones. Es el tema de concentraciones dividido en 3 clases, acá pasa lo mismo. Entonces, así como soluciones tenía 3 partes y avanzar significaba entender lo anterior, acá pasa lo mismo. Acá no vamos a poder avanzar en la semana que viene si ustedes esto no lo tienen en claro, ¿sí? Lo mismo le va a pasar con pureza y rendimiento. Hay que tener claro las 2 clases anteriores para poder seguir avanzando. Si no, les aseguro. Hay pregunta, profe, en el ejercicio 1 hay que obtener en litros, ¿cómo se hace? Y la ecuación, el problema 1, en litros tienen que expresarlo. Acuérdense que ahí, en litros, van a tener que, les da justamente el hidrógeno, el problema 1, como la cantidad de litros que tienen que, como en realidad es un producto, pero como cantidad para sacar las cuentas. Lo dijimos cuando empezamos las clases, los litros, tenemos en cuenta que ahí el enunciado lo dice, que el hidrógeno es un gas medido en condiciones normales de presión y temperatura, por lo tanto sabemos que un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura equivalen a 22,4 litros. Así que ahí ustedes tienen el dato. Cuando hagan la ecuación estequiométrica van a ver que cuando la equilibren en la primera ecuación del problema 1 aparecen 3 moles de hidrógeno, por lo tanto la cantidad en litros va a ser 3 veces multiplicado por 22,4 litros. ¿Estamos? Chicos, cuando dice algún metal que sea metálico, por ejemplo el hierro metálico, significa que yo tengo hierro, ¿sí? El Fe. Fe, ¿sí? Eso es hierro metálico, hierro solo,
Sería mi reactivo. Yo les diría que practiquen, hagan las ecuaciones para la clase que viene, no son muchos problemas, porque la forma de darse cuenta es planteando la ecuación, equilibrándolo, porque así decirlo en el aire es medio un chino. Así que recuerden eso, ahí en el apunte está escrito además, siempre que hablamos de gases, hablamos de que un mol son 22,4 litros. Y ahí el problema 1 lo especifica claramente que el gas que se quiere obtener es hidrógeno. ¿Vamos? Ahí la pregunta que preguntaba, Milagros.